Regresamos a esta super mesa de análisis con dos de los grandes analistas económicos en nuestro país, Carlos López Jones y Sergio Negrete Cárdenas. Mi querido Sergio, particularmente en lo que también introdujiste en esta primera parte de esta mesa, el sector externo, 83.35% de nuestras exportaciones concentradas en los Estados Unidos, pero también importamos mucho, bienes intermedios para agregar valor y bienes de capital. Ahí, ¿cómo nos fue en el año 2023? No, mira, México siempre es normal que México tenga un déficit comercial. Sí. Lo vimos, sobre todo, como bien apuntas, con Estados Unidos tenemos un superávit, un excedente, que por cierto va a ser peligroso si Trump vuelve a la presidencia, porque él detesta a los países que tienen un superávit, como Estados Unidos, como China, como es México, algo Canadá, pero no tanto. Entonces, pero bueno, retomando, la clave aquí es que aunque México tiene regularmente un pequeño déficit comercial, relativamente hablando, es muy, muy menor. No quiero alarmar al auditorio, por favor, porque se tiene un excedente, un superávit en otros rubros de las cuentas externas, como es destacadamente en la inversión extranjera. Entonces, tenemos dólares de sobra, vamos a decirlo así, para cubrir ese desequilibrio que hay en la balanza del comercio, nos sobra en la balanza de inversiones. Esto es muy, muy, muy importante decirlo. Y entonces en ese sentido se compensa bien, no hay ningún riesgo. De hecho, bueno, lo sabemos todos, el fortalecimiento del peso ha sido notable, sí. Lo fue en 2023, lo fue en 2022, y se mantiene un peso fuerte, y a pesar de ello, pues, no ha sufrido tanto la exportación, afortunadamente. Sin duda le ayudaría un peso más depreciado. Ahora, es fabuloso, sí. Ya lo dijiste, se importan bienes de capital, se importan bienes intermedios, pero mucha de esa inversión de importación es para exportar. O sea, México importa mucho para a su vez exportar. Entonces, en ese sentido, bueno, pues es un fuerte estímulo a la manufactura, sobre todo, el tener ese peso tan fuerte. Mi querido Carlos, a pesar de que, bueno, pues este balance que estamos haciendo muestra pues que la economía creció con sus asegúnes, algo que a la población y particularmente a nuestra audiencia sí le pegó duro a pesar de su baja cuantía, si así la queremos calificar, es el enemigo público número uno, la inflación. Sí, lamentablemente la inflación ya estaba bajando hacia 4.32. La última cifra, el 15 de enero, señala que rebota a 4.90 y nos debe de preocupar el sector servicios, que reporta 6.20%. Y nos debe de preocupar por dos razones. Uno, porque ahí está la mayor parte de las personas que nos están escuchando, 6.20%. Y dos, porque Banco de México no puede bajar su tasa, o no debiera de bajar su tasa, si su meta es 3 y ya te rebotó por un lado la inflación, y por el otro lado el sector servicios, que es subyacente, que va a ser difícil que vuelva a bajar, está en 6.20%. ¿Y por qué está rebotando la inflación? Bueno, en el sector agropecuario traemos todo un tema climático, pero también hay que decirlo de seguridad. Ya hay muchos cobros de piso, ya hay muchas externalidades que están incrementando los costos de traslado, están generando escasez. Y bueno, vemos que algunos productos como el jitomate, la cebolla, pues casi duplicaron su precio. Y en el caso del sector servicios, tienes precios que se habían rezagado de la pandemia un poco. La gente no había podido subir sus precios, pues porque estábamos en pandemia y decidieron subirlos. Y por otro lado está el incremento al salario mínimo. Y esto me preocupa particularmente por dos razones. La Maquila está reportando que en el norte del país hay una caída por quinto mes consecutivo del empleo, pero el salario mínimo en el norte del país, en la frontera norte, es de 11,350 pesos. Es evidente que con sueldos tan altos, las empresas busquen reducir la cantidad de personas que tienen trabajando ahí. Y del otro lado, tienes ya un sueldo mínimo en el resto del país de 7,500 pesos. Entonces ya empiezan a haber sindicatos que dicen, oye, yo no quiero un aumento de menos del 8%, aunque la inflación esperada sea del 4%. Oye, ¿pero por qué? Bueno, pues porque me tengo que diferenciar entre quien hace una labor de muy bajo valor agregado a la que yo llevo a cabo. Una persona que gana 7,500 dirá, bueno, pues yo si gano 10,000, yo quiero ganar 12,000 y el patrón me ofrece 10,000, va a decir, no, pues prefiero ganar los 7,500 con menos riesgos o lo que sea.
Ahora imagínate 11,350. Bueno, una persona que trabaja en una maquila de carne, por decir algo, el que limpia la maquila, que lo hará con una escoba sin mayor riesgo, ganará lo mismo que quien está a punto de cortarse los dedos por el alto riesgo de su trabajo, ¿no? Entonces va a decir, oye, pues si el que limpia gana 11,350, pues yo quiero ganar 15,000 por lo menos, ¿no? Entonces estamos perdiendo competitividad de manera muy acelerada. El IMSS nos reporta que de 750,000 empleos que se crearon en 2022, para 2023 solamente se crean 650,000. Vamos a ver las cifras de enero. Y bueno, la situación sí se complica mucho en el sector laboral. Y para los que menos ganan, los que pues dicen, es que yo tengo que comer, no me importa si no me pagas los 7,500, págame 6,000 o 6,500. Ya estamos empezando a ver un mercado negro laboral normal, en donde hay altos salarios mínimos, como por ejemplo en América Central. Hay mucha gente que dice que es posible que allá sea más alto el sueldo mínimo. Sí, porque es el oficial. Allí hay un mercado negro laboral donde la gente acepta sueldos más bajos. Sí, Sergio, en esto que menciona Carlos, justamente de estas fallas estructurales que tiene nuestra economía, pues 57% de la población ocupada está en la informalidad. Y va a seguir en la informalidad, pero te lo comento de una buena vez. Es la cifra habitual en México, deja agregarlo, no es de este gobierno, es, sí, la mayoría de la población trabaja de manera informal. ¿Qué quiere decir eso? Que no cumple plenamente sus contratos, si es que llegan a tener contratos, que muchas veces no, con la Ley Federal del Trabajo. Tenemos una Ley Federal del Trabajo extraordinariamente demandante, complicada, en ciertas formas incumplible para muchos empresarios, sobre todo los pequeños, medianos. Y bueno, entonces optan por la informalidad. Es que no es que uno quiera ser informal, es que la ley te orilla con todo lo que demanda, requiere, que caigas en la informalidad. Y obviamente muchos negocios tampoco crecen o tratan de no llamar la atención, vamos a decirlo así, de las autoridades, precisamente pues para no tener que pasar a una muchísimo más cara formalidad. Entonces, la única manera que no va a ocurrir, y no creo que ocurra con ningún gobierno, prácticamente es intocable, es que se modificara la Ley Federal del Trabajo, se hiciera mucho más flexible para un patrón, para un empresario, el poder, por así que su fuerza laboral, manejarla con mucho más flexibilidad y no con la rigidez que te demanda la ley. Entonces, bueno, efectivamente, como lo dices, 57% y te lo firmo sin lugar a dudas. Sí. Y por ahí va a andar este año, el próximo y el otro, porque no hay manera. Es como tantas leyes en México, utópica, aspiracional, lo que creo que debería de ser, pero pues no va a ser. Es como un poco como ese salario mínimo de los que habló Carlos en América Central. Efectivamente, tú ves el salario mínimo en Guatemala, dices, bueno, pero ¿cómo no se está yendo la gente de Chiapas a Guatemala a trabajar? En lugar del revés, ¿no? Salir de Guatemala a venirse a México, porque es ficticio. Es un salario legal que tampoco se cumple con esa legalidad. Entonces, me gustó mucho la expresión de Carlos, por cierto, ¿no? Mercado negro laboral. Sí. Pues sí, es lo que está empezando a ocurrir con estas subidas al salario mínimo. Bueno, pues yo puedo pagar X, no sí. puedo pagar la cantidad que fija el gobierno, y a esa es donde podemos llegar efectivamente, sobre todo en áreas muy pobres del país, o en la franja norte, con ese salario mucho más alto. Bueno, pues es el resultado de que tú esperes un salario que no tenga relación con la productividad. Sí. Es que yo voy a decretar este salario. Bueno, pues decrétalo, nadie te lo puede impedir. Pero de eso a que un empresario lo pueda pagar, hay una misma. Claro, claro. No podemos pasar por alto, mi querido Carlos, aparte de las variables económicas reales, las variables financieras y en ella la tasa de interés. Mañana se reúne el sistema de la Reserva Federal y ¿hacia dónde apuntan las tasas de interés? Bueno, es la primera reunión. Normalmente la Fed no mueve sus tasas en la primera reunión de cada año. Yo creo que no va a haber cambios en esta primera reunión. Hay que recordar que la economía, la inflación en Estados Unidos sí se está acercando al 3%, sí. Su meta es del 2%, yo creo que podrán alcanzar el 2%
hacia mediados de año, porque allá no ha habido estos decretos de aumentos salariales de locura, podríamos empezar a ver una reducción de tasa en Estados Unidos hacia junio, porque hay que recordar que venimos de alzas muy violentas. O sea, la tasa de interés en Estados Unidos estaba en 0.25 y ahorita está en 5.25, 5.50. O sea, ha sido muy fuerte el incremento de tasa. Y también, al igual que en México, la economía norteamericana está en pleno empleo. Traen toda esta burbuja de la inteligencia artificial de manera muy importante. Están creando una gran cantidad de empleos mes a mes. Entonces, la situación pareciera ser que va bien en Estados Unidos y eso le da a la Fed la oportunidad de no bajar su tasa de interés el día de mañana, casi estoy seguro, y a lo mejor en marzo, a finales de marzo, la siguiente reunión. Hay quienes apuestan que sí. Yo creo que podría esperarse a la reunión de abril para hacer la primera baja y esperarse un par de reuniones y hacer una segunda baja, y en todo el año ver 2, 3 bajas cuando mucho. Claro, sí. Finalmente, mi querido Sergio, ¿y nuestro Banco de México a dónde apunta con su política monetaria? El Banco de México sigue a la Reserva Federal, despejea muchísimo. Y con toda razón, hay que decirlo, no, ahí sí el banco cumple con... El Banco de México busca contener la inflación, ya Carlos lo comentó y lo quiero destacar, la inflación ha repuntado, entonces con mucho trabajo no se puede esperar que se baje la tasa de interés si la inflación no está llegando a ese nivel. Y la meta del Banco de México, que es 3%, no es 2%, como la de la Reserva Federal. Se admite que haya un punto de desviación, o sea, de 2 a 4. Bueno, pues estamos prácticamente en 5. Entonces, tienes que tomar en cuenta pues 2 elementos, Raimundo, es lo que te quiero transmitir a tu auditorio. Sí. Por un lado, la inflación nacional, digamos, que reitero, no está todavía plenamente donde debería de estar. Y por otro lado, el externo, que está haciendo precisamente el Banco Central de los Estados Unidos. Entonces, por una razón y por la otra, las dos en este caso se apoyan mutuamente, no debemos esperar una baja en la tasa de interés por parte del Banco de México pronto, no sé. Yo también estaba pensando si marzo o por ahí, pero no, al paso que va nuestra inflación y al paso que va la Reserva Federal, pues quizá también se va a tardar, como comentaba Carlos, con respecto al Banco Central de los Estados Unidos. Sí, y ahí, bueno, pues hay que verlo también en términos del tipo de cambio. Amigos míos, Carlos, Sergio, no saben cuán agradecido estamos aquí desde Cuentas Claras con ustedes. Tenemos que repetir esta mesa porque hay muchísimo más que analizar y sobre todo sacarle provecho a su experiencia y a la observación que tienen todos los días del comportamiento de la economía. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Raimundo. Un fuerte abrazo. Gracias, Carlos. Cuídate mucho. Cuídate. Gracias igualmente, Sergio. Raimundo, como siempre, un gusto. Gracias, amigos míos. Muy buenas noches. Bueno, pues ahí lo tiene. La evolución de la economía mexicana y sus variables fundamentales en Cuentas Claras con los mejores especialistas en México, Carlos López Jones y Sergio Negrete Cárdenas. Antes de ir a una breve pausa, les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan: Facebook, Mexiquense TV, X, Mexiquense Digital, Instagram, Threads y TikTok, @Raimundo Tenorio.